Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, este podcast que es una extensión de la revista especializada Mundo Eléctrico. Soy Marcela Aranguren Riaño, directora periodística tanto de Mundo Eléctrico como de Hablemos de Energía. Bueno, para este episodio tenemos un invitado que nos va a hablar del tema de energías renovables. Es el ingeniero Miguel Hernández. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Energía Solar, ACOSOL. Estuvimos conversando con él en el marco de la novena versión de Expo Solar, este evento que ya va por su novena versión, pero que por primera vez se celebra en la ciudad de Bogotá. Las versiones anteriores se había celebrado siempre en Medellín. Bueno, entonces, con el ingeniero Hernández, ¿de qué hablamos? De varias cosas, pero fundamentalmente dos temas. ¿Cuál es la situación actual de las energías renovables y fundamentalmente la participación de la energía solar en nuestro sector eléctrico nacional? Y segundo, ¿qué tanto ambiente hay actualmente para la celebración de la subasta de cargo por confiabilidad que está convocada para comienzos del próximo año? Entonces, vamos a escuchar al ingeniero Hernández, las declaraciones que nos dio para este espacio de Hablemos de Energía. Gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por esta invitación. Sí, mira, ACOSOL nace en septiembre del 2021. A la fecha contamos con 132 empresas afiliadas de toda la cadena de valor del sector solar colombiano. Hemos sido reconocidos por la CRE como el gremio oficial de la autogeneración y generación distribuida. Hemos representado a nuestro país en más de 15 países a nivel internacional, prácticamente todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, donde nos posicionan como un gremio que trabaja por el sector, por el crecimiento, por la calidad y las buenas prácticas en el sector solar colombiano. Bueno, nos da usted un dato muy importante, 132 afiliados en este momento de generación distribuida. Cuéntenos un poquito el desarrollo que ha tenido la generación distribuida en Colombia, especialmente en los últimos años. Bueno, en Colombia, a diferencia de a nivel internacional, la generación distribuida tiene otra connotación. En Colombia la generación distribuida hace solo referencia a proyectos de 0 a 1 megavatio para venta de energía. A nivel internacional, la generación distribuida se cataloga también lo que acá denominamos autogeneración, autoconsumo y demás. Entonces, nuestro país se divide en dos grandes grupos, tres grandes grupos, la normatividad. Uno de los proyectos a gran escala, pues que son una norma de una envergadura mayor, y la norma que es la 174, que son proyectos ya a menor escala. Dentro de estas normas están dos grupos superiores, que son autogeneración y generación distribuida. Sí. Entonces, generación distribuida, proyectos solo para venta de energía de hasta 1 megavatio, que se catalogan hoy en día en nuestro país como mini granjas, y autogeneración, que a su vez se divide en autogeneración a pequeña escala y autogeneración a gran escala. Okay. Autogeneración a pequeña escala es donde se incluyen proyectos desde el residencial, comercial e industrial, proyectos que van hasta 1 mega, y autogeneración a gran escala de 1 mega hasta 5 megavatios. El desarrollo en nuestro país ha avanzado significativamente, pero por ciertas restricciones normativas no ha avanzado a los pasos que han avanzado países como Chile, como Brasil, como México, Estados Unidos y España, que nos llevan una trayectoria bien importante, y es ahí donde el papel de ACOSOL es fundamental para ir posicionando, ir solicitando, ir proponiendo ciertos cambios normativos que van a permitir que esto siga avanzando un poco a pasos más acelerados todavía. Bueno, hoy nos encontramos, ingeniero, en el marco de la novena versión de Expo Solar, que también es el evento que reúne anualmente a los expositores y desarrolladores de la energía de generación solar en Colombia, ¿sí? Cuéntenos un poquito qué acogida ha tenido la generación fundamentalmente solar en nuestro país, por lo menos en la última década. Bueno, eso es bien importante porque la generación mediante paneles solares, sea a pequeña o gran escala, nace principalmente desde 2014 con la ley 1715, pero hubieron 4 años de espera, solo hasta el 2018 nace la norma en la cual ya se podía inyectar a la red o hacer este tipo de implementaciones legalmente bajo una norma.
Desafortunadamente en el 2018 esta norma no era muy completa y solo hasta el 2021 que se lograron las modificaciones que se necesitaban en la norma es que empieza en Colombia realmente la implementación de proyectos de autogeneración a pequeña, mediana escala, generación distribuida y demás. Entonces, en tan poco tiempo que llevamos hemos avanzado significativamente. Hoy en día la norma permite el ejercicio de este tipo de proyectos. Los usuarios inclusive desde una vivienda pueden tener saldos a favor en su factura, que cuando lo hubiéramos pensado. Hoy en día eso es totalmente normado, ¿sí? Un industrial, una empresa pequeña, mediana o grande puede llevar su factura inclusive a cero, dependiendo de, ahí ya hay otros temas técnicos, área en techos, capacidades de los puntos de conexión y demás, pero hoy en día es una norma que tiene una gran acogida, ¿sí? Afortunadamente desde el 2018 y 2021 en el gobierno de turno se le quitaron el IVA y los aranceles a los paneles controladores inversores. Esto permitió que nuestro país sea, digamos, bendecido por esa excepción de impuestos que se tiene. Adicional, con la ley 1715 y hasta el 2018 también nace la excepción o más bien unos ciertos incentivos tributarios cuando certificamos los proyectos ante la UME de que sean de fuentes no convencionales de energía, y esto le da también un impulso bien interesante. Bueno, pero le pregunto algo importante, y es estos incentivos y lo que estamos viviendo coyunturalmente en el sector en este momento, ¿son suficientes para motivar la próxima subasta de cargo por capacidad donde las renovables y la solar tendrían un protagonismo importante, o cómo está viendo usted el ambiente? Bueno, más que enfocarlo solo al tema de la subasta, es decir, si los incentivos que tiene el país hoy en día son suficientes. Son muy importantes y han sido muy importantes para el sector solar, pero no son suficientes. Hay que hacer ciertos cambios. En Colombia no hay un mecanismo donde mediante recursos públicos se pueda financiar o subsidiar parte, digamos, de las implementaciones para el sector privado, porque nuestro marco legislativo no lo permite, cosa que sí pasa en otros países como en Estados Unidos. Hasta un 50% lo coloca el gobierno incentivando al empresario a que instale este tipo de proyectos. Recientemente tuve la oportunidad de estar casi un mes en Taiwán, y allá el incentivo a la implementación de este tipo de proyectos es muy importante. El gobierno inclusive le paga más caro, a mejor precio, el kilovatio inyectado a la red que el mismo kilovatio que consume un industrial. Entonces eso incentiva a que se implemente más. Esto lo estamos trabajando desde Acosol para lograr ciertos cambios que todavía nos hagan avanzar más en la implementación de proyectos. Rápidamente, cuéntenos puntualmente en qué aspectos están trabajando para el tema regulatorio para lograr la promoción de esos incentivos. Bueno, estamos trabajando en varios temas, pero principalmente hay dos puntos que nuestra normativa se ha quedado desactualizada y atrasada. Uno es que la autogeneración a pequeña escala tiene un límite de 100 kilovatios para el tema de pasar de un tipo de liquidación a otra, y eso se estableció desde el 2018 cuando nació la 030 con referencias internacionales de Chile, México y otros países, porque ellos tenían en su momento eso. Resulta que en el 2019 estos países migraron a 300 y ya van a pasar a 500 y otros ya están por arriba. Nosotros hemos seguido sosteniendo ese límite que no ha permitido que avance mucho más. Y otro tema es que para los autogeneradores mayores a 100 kilovatios, el costo por permuta de cada kilovatio que yo entrego para cambiarlo por un kilovatio que consumí en la noche, por ejemplo, es muy elevado. A nosotros, a este tipo de proyectos le están cobrando pérdidas, restricciones y transporte por el Sistema Nacional de Transmisión, cuando estos proyectos evitan las pérdidas, evitan la congestión y no utilizan el Sistema de Transmisión Nacional. Entonces, en esos dos puntos estamos trabajando muy fuertemente para justificarle a la CRED, digamos, que esto es necesario, que no debemos empezar con un tema restrictivo para después ser flexibles, sino ser flexibles para después ser restrictivos cuando ya lleguemos a cierta capacidad en nuestro país. Ok, última pregunta, y es con relación a la infraestructura que tiene nuestro sistema interconectado nacional, ¿sí? Y este boom de proyectos de energías renovables que se van a conectar en los próximos años, porque allá es donde va la transición energética. O sea, nuestra infraestructura está en condiciones de soportar la entrada en operación de esos proyectos, sino que no ocurra lo que ocurrió en España, por ejemplo. Sí, la infraestructura de Colombia, si lo hablamos, digamos, en entornos de ciudades como Bogotá, por el momento, digamos, es adecuada, pero sí va a requerir una actualización. Como es bien sabido y es de conocimiento público, en La Guajira no hay ninguna planta solar, ¿sí? Y uno de los principales problemas, más
más allá de todo el tema social, es que no hay rutas de evacuación. Solo hasta el año pasado se destrabó, por decirlo de alguna forma, el tema de colectora, la ruta de evacuación para que puedan entrar tanto la generación que viene de allá hacia el centro del país, y esto es muy importante. Sí. Los operadores de red son los que tienen en su potestad, o más bien en su responsabilidad, tener que ir actualizando, digamos, este tema de las redes, porque sí se pueden quedar, digamos, no tanto para el tema solar, sino viene otro problema que no se ha tenido muy en cuenta, y es la movilidad eléctrica. Cuando se empiece a poner fuertemente el tema movilidad eléctrica, que empecemos a tomar esa conciencia como en Europa de más carros eléctricos, los puntos de conexión se nos van a quedar cortos y las redes se van a quedar cortas. Entonces hay que ir pensando a futuro para todo este tema, y tiene que haber una actualización de todo el tema de redes eléctricas y distribución. Y algo que no puedo dejar de preguntarle, y es el tema de almacenamiento de energía en baterías. ¿Cómo está Colombia? ¿Hasta dónde le apuntamos? Y en el marco de este evento va a ser uno de los temas centrales. Háblenos un poquito de eso. Sí, el tema de almacenamiento en Colombia, digamos, no se le ha dado la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque es que en nuestro país vale lo mismo el kilovatio al mediodía, media tarde, media mañana, mañana o madrugada. En todo momento el kilovatio prácticamente vale lo mismo. Entonces, para mí es más económico inyectar a la red, almacenar en la red y permutar mediante las condiciones que hay actualmente, que almacenar en baterías para después inyectarlo al mismo precio. Entonces, hoy en día, por ese lado en autogeneración, digamos, no se le ha dado como la importancia, pero cuando empiecen las redes a congestionarse, ahí viene la importancia del tema de almacenamiento. Hace muy poco salió un proyecto de resolución en el cual está para comentarios sobre el tema de almacenamiento, y esto a futuro es muy importante. En otros países ya lo vemos, que es muy interesante, porque si hubiera un costo diferencial, pues yo almaceno y lo entrego al momento que esté mejor el costo de energía, y evito, digamos, problemas, que eso es un poco más de fondo, pero los que se han presentado en algunos países del mundo, digamos, este cuello, o más bien esta curva de pato, que mucha generación en un momento, pero poco consumo. Okay. Ingeniero, te agradezco mucho por estar acá, y bueno, no será la última vez, será la primera de varias entrevistas. Muchas gracias por acompañarnos. No, claro que sí, muchas gracias, y cuenten con Acosol como siempre. Ustedes son afiliados a Acosol, hacen parte de nuestro gremio, de nuestra familia, y estamos ahí para que entre todos trabajemos en pro de la calidad, las buenas prácticas y la ética y el crecimiento del sector solar colombiano. Así es, ingeniero, muchas gracias, y a ustedes, toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía. Gracias por acompañarnos, gracias por darle like, por compartir este podcast, y nos estaremos viendo en los próximos días con una nueva entrevista para que hablemos de energía. Visítenos, por favor, en Revista Mundo Eléctrico. Nos encuentran en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y visiten nuestra página web revistamundoeléctrico.com. Muchas gracias, y nos veremos en los próximos días para que sigamos hablando de energía.